Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos volver la cara hacia Centroamérica, en el marco de lo que es la presentación de los principales resultados del estado de la región. Quisimos hacer un programa especial para ver en qué situación estamos en este momento como región y quisimos ponerle al programa en ese contexto región en dudas. Hola Daniel. Hola Marcela, y es un gusto volver a estar en sus hogares compartiendo con ustedes los elementos de análisis para que usted se pueda formar una opinión. Hoy, como ya lo anunció Marcela, volvimos la mirada a Centroamérica y hemos querido además hacer el programa en un año donde se cumplen 30 años de la firma del primer acuerdo de Esquipulas en 1986. Así que antes de entrar en un diálogo con ustedes, les voy a enviar a una cápsula que hemos preparado para que podamos comprender y contextualizar el programa de hoy. Así que regresamos en unos breves instantes. Hace 30 años, los países de Centroamérica decidieron dar un paso histórico en favor de la vida. En mayo de 1986 se firma el primer acuerdo de Esquipulas para avanzar hacia la paz y la democracia. En esa oportunidad, los presidentes de estos países, por primera vez en la historia, estuvieron de acuerdo en que la paz en América Central solo puede ser fruto de un auténtico proceso democrático, pluralista y participativo, que implique la promoción de la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la soberanía e integridad territorial de los estados. Al año siguiente se firmaría el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica. Significó el paso de configuraciones políticas dictatoriales a esquemas democráticos relativamente estables. Puso fin al ejercicio tradicional del poder a través de la violencia que realizaron las Fuerzas Armadas en la resolución de los conflictos sociales, y la participación ciudadana experimentó una primavera. En suma, inició por primera vez en Centroamérica una discusión abierta sobre temas que anteriormente no se habían planteado, como por ejemplo, la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, la consolidación de la democracia, la integración, la seguridad, el medio ambiente, la resolución de conflictos y los mecanismos de prevención. Sin embargo, los indicadores recientes sobre la situación del Estado de Derecho plantean un panorama poco esperanzador. De acuerdo con el ranking mundial del Estado de Derecho, Costa Rica es el único país con nota regular. El resto de los países están muy alejados de aquellos indicadores que señalan una buena salud, una fortaleza y un vigor en las instituciones de la democracia. Quizá por esa razón, el quinto informe del Estado de la región ha señalado que a pesar de los avances mostrados por el conjunto de los países, ninguno de estos avances implicó cambios importantes en la estructura productiva, en los patrones de distribución de la riqueza, en la sobreutilización del patrimonio natural o en las capacidades de la institucionalidad para el desarrollo humano y la democracia. Por ello, no lograron contrarrestar los problemas crónicos que lastran el progreso de Centroamérica vista en su conjunto. Casi la mitad de la población sigue afectada, como un lustro atrás, por la pobreza y la exclusión social, sobre todo en los países del centro y norte del Istmo, que además son los más populosos. Los niveles de desigualdad en la distribución de los ingresos en la mayoría de las naciones continúan estando entre los más altos de América Latina, la región más desigual del mundo. Los avances son pocos, los impactos menores y los retrocesos pareciera que en el ámbito sociopolítico y ambiental son mucho más fuertes que en el ámbito económico. Hay dudas sobre la solidez de las instituciones para hacer cumplir las normas y evitar que los abusos en el ejercicio del poder, al margen de las leyes, acaben los pocos logros en materia de derechos humanos y progreso social. Hoy en Sobre la Mesa ponemos a discusión con ustedes las verdades sobre la situación de los países y sus efectos para la integración centroamericana. Regresamos a Sobre la Mesa. Hoy nos pusimos a conversar sobre Centroamérica y los resultados, los principales resultados del informe del Estado de la región para este año. Para ello hemos invitado a 3 personas que presentaremos a continuación. En primer lugar presentaré al señor Carlos Torres, él es analista político y por supuesto ya conocido de todas y todos ustedes. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación para discutir un poquito sobre esta región en la que vivimos y convivimos. Hemos invitado también a Evelyn Villarreal, ella es investigadora del programa de Estado de la región, a quien también agradecemos mucho su asistencia para compartir algunas opiniones en este programa. Gracias a ustedes.
Y finalmente nos acompaña también investigador del Estado de la región, Estefan Gómez, a quien también le agradecemos el tiempo que ha sacado para conversar con nuestra audiencia. Con todo gusto, Daniel. Voy a empezar preguntándole a Evelyn, 30 años de la firma del primer acuerdo de Esquipulas I, y los resultados nos dicen que lo que hemos hecho son cambios mínimos porque cambios estructurales no se han podido observar. ¿Es así de grave la situación de esta región, Evelyn? Sí, es una situación muy seria en la que el informe ya lleva reportando casi 20 años. El primer estado de la región salió en el año 99. Así que ya tenemos en 5 ediciones consecutivas de estar reportando esta evolución y la gran conclusión es que Centroamérica no despega y no hace cambios significativos que impliquen una mejor calidad de vida para sus habitantes. Tampoco uno puede decir que está totalmente adormecida la región, o sea, sí han pasado cosas y sí podemos registrar mejoras, pero esas mejoras son tan pequeñas, ¿verdad?, que se vuelven insuficientes frente a los grandes retos que ya por sí traía la región históricamente y a los que se le unen además nuevos retos de este siglo. Ni siquiera teníamos, digamos, ni siquiera estábamos preparados para asumir los retos del siglo pasado y nos caen encima nuevos retos muchísimo más complejos. Entonces la región no termina de despegar en su desarrollo humano. Estefan, siguiendo la línea de lo que acaba de plantear Evelyn, de hecho al inicio del capítulo político un poco lo que se dice es que Centroamérica perdió impulso y que en algunos casos más bien lo que muestra son señales preocupantes de retroceso. ¿Cuáles serían, digamos, esas principales señales de retroceso que son grandes alertas en este momento que tendríamos que ponerles atención? Sí, en efecto, como dice Evelyn, si uno ve además a Centroamérica, es una región muy diversa, con grandes diferencias a lo interno, ¿verdad? Entonces, si uno va a la generalidad, uno podría decir, han ido ocurriendo avances lentos. En algunos casos, por ejemplo, la crisis no afectó tremendamente a la región y hoy vemos cómo se ha incrementado la inversión extranjera directa en Centroamérica. Ahora, cuando uno hace un zoom, uno se da cuenta que esa inversión extranjera directa está concentrada en Costa Rica y en Panamá y el Triángulo Norte no ha, de alguna forma, experimentado una inyección de capital externo. Entonces, ahí hay un desafío. El otro gran tema es que vivimos un poco mejor que hace 10, 15 años, sí, pero lo cierto es que la desigualdad en algunos países sigue creciendo, dentro de esos en Costa Rica, por ejemplo, y alrededor de un 35-40% de la población está excluida tanto del mercado como del sistema educativo. Y el otro gran tema que yo me atrevería a decir que es un gran desafío tiene que ver con la capacidad de los estados para brindar servicios públicos eficientes. Te doy un dato bien interesante que da cuenta de la dificultad que tienen los estados para ponerse al día, digamos, en servicios eficientes. Alrededor del 83% de todos los estudiantes en Centroamérica estudian en centros públicos. Si uno va a las zonas rurales, eso es casi un 93%. Eso significa que el Estado es el principal proveedor de educación en Centroamérica. Pero hoy sabemos que las coberturas, aunque han ido creciendo lentamente, siguen siendo insuficientes para ponernos en los mejores niveles de educación a nivel global, y entonces eso nos hace perder competitividad. Con esto quiero decir que, aunque la mayoría de centroamericanos estudiamos en centros patrocinados por el Estado, con fondos públicos, lo cierto es que el Estado no logra dar una educación de calidad, ¿verdad? Solo para tener un promedio, un aproximado, el mejor perfil educativo se encuentra en Costa Rica, y el promedio de años de educación que tenemos acá es de 9 años. Ahí para atrás, todos los demás países se encuentran en una situación de mayor, digamos, desafíos. De ahí el gran tema de mejorar las capacidades del Estado para brindar servicios públicos eficientes. Carlos, en ese contexto, ¿sería posible agregar un desafío más en términos del Estado de Derecho? Sí. O sea, observo un Estado de Derecho que es incapaz de poner límites al ejercicio del poder, cuando hace 30 años celebrábamos que podíamos realizar elecciones para elegir gobiernos democráticos, pero hoy los indicadores nos dicen que el ejercicio del poder es abusivo,
¿Qué fue lo que nos pasó? Básicamente podríamos empezar por un factor muy particular. Si bien es cierto, hace 30 años, una de las buenas noticias es que tenemos 30 años con sistemas democráticos que de alguna forma u otra se han quedado establecidos. Tenemos un problema muy grande en los sistemas de partidos, en alguna forma. En los últimos años hemos visto, y el Estado de la región lo recolecta bastante bien en esa medida, que existe, por ejemplo, un fin en la creencia en los partidos tradicionales en casi todos los países. Incluso los países con los sistemas más estables están teniendo retos de nuevos actores sociales que se meten en la política y retos de actores sociales por fuera. Con el ejercicio del poder, ¿qué podemos ver? Vemos estados que han tenido una poca capacidad de financiar ese Estado de Derecho para proteger esas curvas hacia el poder. Y hemos tenido, digamos, casos de corrupción que se asientan sistemas judiciales con poca capacidad en algunos casos de ejercer sus funciones básicas, digamos, parlamentos, digamos, con diputados que de alguna forma u otra no trascienden en algunas cuestiones y concentraciones muy fuertes en el ejercicio presidencialista. Y ahí para eso hay que ver algunos ejemplos, como por ejemplo lo que ocurre en Nicaragua más recientemente, o hemos tenido, por ejemplo, crisis institucionales complicadas como la que tuvimos en Honduras en el 2009. ¿Qué nos dice todo esto en el panorama político y con respecto al Estado de Derecho? Que los estados centroamericanos lograron pasar el eslabón de pasar de ser, digamos, estados cerrados, con algunos con dictaduras, a estados que tienen, por ejemplo, elecciones regulares que casi en algunas medidas se cuestionan o se cuestionan menos que hace 30 años. Pero el resto de las instituciones, Poder Judicial, Poder Legislativo y otros órganos de control no han tenido esa evolución natural y eso ha llevado en algunos países a tener efervescencia y cambios muy drásticos como lo han ocurrido recientemente. ¿Es posible, Carlos, en esta lectura que usted nos hace también señalar que la famosa primavera participativa iniciada hace 30 años también llegó a un ocaso? Puede ser que de alguna forma se pueda interpretar de esa forma, sin embargo hay unos indicadores interesantes que el mismo informe recoge y hay que verlo de esta forma. El año pasado hubo protestas interesantísimas que ocurrieron en 3 países de la región, en Panamá, en Honduras y en Guatemala. En Guatemala teniendo los efectos más dramáticos, una vicepresidenta y un presidente que básicamente renuncian por presión social, por la actuación de un órgano que digamos extra creado para poder ayudar a coayudar ese aparato de justicia como es la CICIG. Y entonces tenemos, digamos, de alguna forma u otra un pequeño despertar de alguna forma en esa medida. También uno ve más protestas, digamos, en torno a la construcción del canal interoceánico que uno ve en Nicaragua, que ha generado muchas críticas. Y de alguna forma u otra, el ocaso también se puede ir viendo que, digamos, más partidos políticos están llegando a los parlamentos, significando un poco la diversificación y tratando de alguna forma u otra, ensanchar la participación de algunos sectores que no están. Sin embargo, todavía eso sigue siendo insuficiente y podría darnos un escenario particularmente de que más bien tenemos un retroceso en muchos más campos de los que estamos en estos momentos discutiendo. Voy a quedarme con esa idea y la retomamos en el siguiente segmento. Vamos a ir a nuestra primera pausa, pero si usted quiere sumarse a la conversación, háganos llegar sus opiniones a través de las redes sociales. Ya regresamos. Seguimos conversando sobre Centroamérica, hoy con 3 invitados, 2 invitados y una invitada de lujo. Evelyn, al inicio de la conversación usted nos decía que el programa Estado de la Región lleva 20 años reportando la situación de Centroamérica. ¿Cuál es el objetivo que persigue este informe? ¿Por qué insistir en monitorear a Centroamérica durante 20 años? Sí, bueno, hay una realidad y es que para la mayoría del mundo, Centroamérica es una región homogénea. Si uno lo ve desde afuera, las personas piensan en Centroamérica como un bloque, un istmo homogéneo. Así se nos trata para efectos de plataformas comerciales, como por ejemplo los tratados de libre comercio, el Tratado de Asociación con la Unión Europea. ¿Entra Centroamérica como un todo o no entra?
¿verdad? Son países muy pequeños para los cuales la gente desde afuera les es difícil diferenciar. Además, tenemos una larga tradición histórica de integración. Centroamérica fue uno de los primeros modelos de integración en el mundo, en los años 50 del siglo pasado. Así que no es casual, digamos, no es un antojadizo ver a la región como un todo, es una plataforma natural en temas de medio ambiente, completamente indivisible. Este es el interés, era tratar de ser, cuando nació el Estado de la región, era tratar de ser una mirada más regional, ¿verdad? Valga la redundancia, que superara los famosos informes que cada país siempre hacía, ¿verdad? O siempre que veíamos un informe regional, decía informe regional, y venía un capítulo para cada país, sí, ¿verdad? Y eso era informe regional, no había una visión de conjunto, de desafíos comunes, de qué nos une, qué nos separa, cómo está evolucionando. Entonces, por eso surgió el Estado de la región como esta herramienta que trata de dar esa visión más regional, superando un poco las fronteras. Y Estefan, ¿por qué decidieron que educación fuera en el tema, digamos, como importante? Y esto también lo pregunto en el marco de que en redes sociales, solo con lo que se mencionó en el capítulo, en el bloque pasado, de que bueno, que en educación tenemos un gran reto, pues también la gente nos dice, bueno, ¿cuál es el reto en educación? Bueno, también ustedes tomaron una decisión en ese sentido. ¿Por qué? Sí, hay un gran tema y el tema de la educación está directamente relacionado con el perfil demográfico de los países centroamericanos. Lo cierto es que todos los países de Centroamérica están viviendo hoy en un bono demográfico y eso significa que tiene una gran cantidad de personas en edad de estudiar y de trabajar. Desde ese punto de vista, esa es una muy buena noticia, porque eso significa que en los siguientes 20, 30, 40 años, si logramos darles un muy buen perfil educativo a todos estos chicos y chicas que deberían estar hoy en la escuela, en el colegio, si logramos darles un muy buen perfil educativo y además logramos crear las condiciones necesarias para que haya un muy buen mercado de trabajo, en la siguiente generación se podría prever que Centroamérica tenga un futuro muy próspero. De ahí la necesidad de hacer un zoom sobre el tema educativo, que es lo que le estamos brindando a las generaciones más jóvenes, dado que tenemos muchas, dicho sea de paso, pero además considerando que en los siguientes 20 o 30 años ese bono demográfico se va a reducir o se va a acabar. Eso significa que, por ejemplo, para Costa Rica es en 20 años, para algunos otros países será dentro de 30 a 35 años, pero en ese lapso de tiempo la población mayor o adulta mayor será proporcionalmente mayor que la joven y eso significa que la pirámide demográfica cambia totalmente. Si no logramos darle a estas generaciones hoy un muy buen perfil, probablemente lo que nos espera es una sociedad centroamericana más enfrentada a desigualdad y a pobreza, ¿verdad? Quisiera agregar, si me permite, Sí, claro. es que educación es como un nudo gordiano. Educación, si uno logra resolver eso, o por lo menos avanzar en esto, va a poder soltar los nudos en muy diversos ámbitos. Por supuesto el productivo, como decía Estefan, porque tenés personas más educadas y que tienen acceso a un empleo de mucho mejor nivel, ¿verdad? Eso está muy claro, pero también va a tener consecuencias hasta en el ámbito político, porque va a tener ciudadanos muchísimo más conscientes, informados de sus derechos, capaces de ejercer una participación, una incidencia, hasta en el ámbito ambiental, o sea, en la parte de conservar el medio ambiente, también entra todo como por la educación, la parte social, la parte de desigualdades, de cómo hacemos para mejorar estas brechas enormes de desigualdades en los países, pasa por la educación, ¿no? O sea, entonces, ese era como el inicio para desencadenar cambios en una gran cantidad de temas. Y uno frecuentemente está en foros en donde la gente dice, es educación, en eso casi terminan todos los foros, hay que invertir en educación, pero en realidad, si ustedes leen el capítulo, costó muchísimo, muchísimo hacer un análisis a profundidad, no habían datos estadísticos buenos para los países. O sea, ya cuando uno se pone realmente a desagregar el tema más allá de las cosas de cobertura muy agregadas, trata de ver diferencias,
se queda sin datos. Muy por Se encima. queda sin datos y entonces ese es uno de los retos es ese, ahora mejorar cómo estamos midiendo la calidad, la cobertura, la pertinencia de la educación en estos momentos. Yo quería preguntarle a Carlos, yo creo que históricamente la educación ha sido colocada en un lugar de privilegio en Centroamérica, ¿sí? En Miguel Ángel Asturias, en El Señor Presidente, primero señalan en la novela, viva el señor presidente, benemérito de la patria, protector de la juventud estudiosa, dice la novela de Miguel Ángel Asturias, el señor presidente. O sea, desde la creación del Estado liberal, la educación ha jugado un rol fundamental, pero seguimos con deficiencias enormes, con, digamos, y con brechas gigantescas entre las personas que pueden acceder a una educación de calidad y las que no pueden. Entonces, lo que le quiero preguntar a Carlos es, ¿esta educación que tenemos en Centroamérica es reflejo de la democracia que tenemos? Y por supuesto, esas democracias estrechas permiten solamente que ciertas personas puedan acceder a la educación. Bien, el problema de la educación, digamos, es múltiple, porque como dicen los colegas acá del estado de la región, hay muchas variables que hay que tomar en cuenta. La primero que todo sería un tema de cobertura. El informe dice que sí ha mejorado la cobertura, pero todavía hay un tema de llegarle más aún, principalmente a zonas rurales. Está el tema de la calidad de la educación, que es un tema de que cómo se entrenan los maestros, qué están enseñando, es algo de calidad. Salen una gran cantidad de indicadores en el informe que de pronto nos pueden decir de que probablemente no se está educando de la forma que deberíamos estar preparando a los chicos y chicas para el siglo que estamos entrando y más allá, digámoslo así. Tenemos otro reto en particular, que es el tema, digamos, de aparte de la cobertura y la calidad de la educación de los maestros, tenemos un tema también del financiamiento de la infraestructura educativa, digámoslo así. O sea, hay algunas serias deficiencias en algunas regiones, especialmente, digamos, en las zonas rurales de América Central, y todavía tenemos una gran cantidad de gente que está excluida del sistema. Sí han habido una gran cantidad de avances, por ejemplo, ya en alfabetismo sí ha mejorado mucho durante los últimos 30 años. ¿Lo puedo interrumpir ahí, Carlos? Podríamos decir que si usted quiere saber la calidad de democracia que tenemos, fíjese en su educación. Ese es es una de las cuestiones que uno Porque podría decirlo de alguna forma. Donde la educación juega un rol fundamental, pues ese aparato, digamos, democrático que permita o no, resulta indispensable. Es un hecho. Para mejorar la calidad para mejorar la calidad de la democracia que tenemos en estos momentos, necesitamos hacer un salto cualitativo importante en el tema de la educación. Claro. Y va más allá del tema de, por ejemplo, los años de escolaridad que ya mencionó Estefan, de alguna forma u otra. Es cómo logramos de que, por ejemplo, más gente no solamente termine la primaria, sino que llegue a la secundaria, que la educación sea de calidad y de que además la cobertura sea más esparcida, además del factor de la diversidad de la población. O sea, como algo ya mencionó Evelyn de alguna forma. No todo la Centroamérica es ladina que habla español. O sea, hay una gran cantidad de lenguas, una gran cantidad de saberes, una gran cantidad de poblaciones que de alguna forma u otra se ven invisibilizadas o al cual el modelo educativo no les llega de alguna forma u otra, de la forma que es posible. No, y siguiendo con esa línea, ahora que estaban planteando el tema de que, bueno, para mejorar las democracias tenemos que mejorar la educación y que la educación es un gran indicador. Y bueno, ustedes también tienen un indicador, tal vez Estefan nos podría explicar un poco más, porque hay una caída en el índice de apoyo a la democracia, según lo que ustedes plantearon, ¿verdad? Porque las democracias después de la firma de la paz no han cumplido con las expectativas, ¿verdad?, de bienestar de la población. Entonces sí hay, digamos, como una relación. ¿Qué otras cosas encontraron de que se dé esa caída en el índice de democracia? Eso es un tema bien interesante porque, insisto, a Centroamérica hay que verla en óptica histórica, Claro. ¿verdad? En los últimos 30 años, ya desde el informe anterior lo decíamos, Centroamérica se ha enfrentado a diversas transiciones a la vez, ¿verdad? En los últimos 30 años hemos pasado de la guerra a la paz. Hemos pasado de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. Y además fuimos pasando de economías más cerradas, muy rústicas en algunos casos, a economías interconectadas con el mundo. Esos cambios frente a otros, como el construir, por ejemplo, o ir convirtiéndonos cada vez más en sociedades urbanas y el cambio demográfico, genera mucha presión en la sociedad. Y una de las presiones que genera quizás la más fuerte es que al abrirse estas sociedades que eran relativamente más cerradas hace 30, 35 años, por supuesto que la ciudadanía pide y demanda más y tiene con mucho más criterio
la necesidad de pedirle al Estado, hoy un Estado democrático, servicios públicos eficientes. Dicho esto, habría que decir que la democracia en Centroamérica se sigue moviendo, yo diría, hacia adelante, es decir, sigue avanzando. Hay algunas áreas, ya cuando uno hace un zoom, en donde hay que poner la lupa porque pudieran haber retrocesos. Pero, por ejemplo, en los últimos 5 años, del 2010 al 2015, en Centroamérica se celebraron 12 elecciones presidenciales. Dentro de esas 4 segundas vueltas. 9 elecciones legislativas y 9 municipales. Eso hace 30 años, apenas hace 30 años, era impensable en esta región. Desde ese punto de vista, eso es una muy buena noticia. Ahora, uno hace un zoom, ¿verdad? ¿Cómo se están celebrando las elecciones? ¿Cuáles son las repercusiones? Y además, ¿qué hace el Estado para fortalecer cada vez más la democracia? Ahí hay diferencias, ¿verdad? Desde algunos organismos electorales que son más cuestionados que otros, ¿verdad? Hasta el tema del financiamiento para los partidos políticos. Ya lo dijo Carlos, los partidos políticos a lo largo de la región, y no es un tema solo centroamericano, en el mundo está ocurriendo, les está costando más institucionalizarse. Y cuando los partidos no se institucionalizan y no son fuertes, es muy difícil que operen como ese actor que tradicionalmente se encargaba básicamente de resolver los problemas a la ciudadanía. Claro, tal vez podemos quedarnos acá para poder profundizar en el sistema de partidos y qué es lo que está sucediendo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de la región centroamericana. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de Centroamérica. Estefan, antes de ir a una pausa, está un poco explicando todo lo que sucede, digamos, en el sistema de partidos, más allá de lo que es solamente las elecciones, y tal vez cómo eso tiene implicaciones en nuestros parlamentos, ¿verdad? Porque a veces pensamos que lo que pasa en Costa Rica solo está pasando en Costa Rica, y en realidad, leyendo el capítulo, pues uno se da cuenta que es algo, digamos, que está pasando prácticamente en toda la región. Sí, es un tema muy interesante. Decíamos, para evaluar la democracia en Centroamérica hay que incluir muchos componentes. El informe hace un repaso de esos múltiples componentes. El sistema de partidos es uno de ellos. Y decíamos que lo que ha ocurrido es cada vez más pluralidad. Carlos ahora lo decía. Han habido más partidos políticos y entonces nuevos representantes han entrado a las democracias. Y eso es muy bueno, sobre todo porque en Centroamérica, recordemos, hay diversidad étnica, ¿verdad? Ya Carlos también lo decía. Antes teníamos sistemas mucho más cerrados, hoy hay más partidos. Solo para ponernos un ejemplo, en todos los países, excepto en Nicaragua, el partido de gobierno gobierna con minoría y además ha perdido terreno con respecto a las elecciones anteriores. Y eso ocurre en gran medida porque han ido aumentando la cantidad de partidos dentro del Congreso y la gente decide ya no votar siempre a los mismos partidos, un poco lo que hablabas usted antes, Marcela, de la reducción del apoyo a la democracia. Bueno, parte de cómo se proyecta esta reducción al apoyo a la democracia es que la gente ha decidido quebrar el voto, como llamamos. Pero hay otros elementos para evaluar la democracia, como por ejemplo la fortaleza de nuestros sistemas judiciales, el tema de la carrera armamentista, que yo creo que ahí Evelyn nos puede contar una muy buena historia. La carrera armamentista. Solo quería aprovechar este comentario que hace Estefan para preguntarte, Evelyn, y de paso también nos podemos referir al tema del que señalaban sobre la carrera de armamentos, pero que me llama la atención y me preocupa mucho, digamos, este vigor que decimos de que hay un pluralismo, de que hay más partidos políticos y que ahora la gente tiene más opciones. Yo realmente tengo serios dudas de que realmente sean opciones, de que eso signifique que tenemos una democracia vigorosa, porque a la hora de que todos estos representantes de todos nosotros y de todas ustedes llegan al poder, tienen un ejercicio autoritario del poder, los gobiernos son marcados por la corrupción, ¿verdad? Muchos de los presidentes o de los funcionarios públicos tienen acusaciones ante la justicia por corrupción o por cualquier vínculo con otro tipo de negocios ilícitos. Entonces digo yo, ¿qué es lo que está pasando? O sea, se supone que tenemos unas sociedades más pluralistas, hay más partidos políticos, la gente tiene más opciones de elegir, pero cuando llegan al poder, hacen lo que les da la gana. Sí, claro, es que lo que decíamos es que el acceso
se democratizó, por lo menos se abrió un poco más. El ejercicio ya cuando están ahí requiere para que sea realmente democrático dos cosas fundamentales. Una que es rendición de cuentas, que incluye además responsabilidades, sanciones sobre los representantes, ¿verdad? Y transparencia. Entonces, esas dos cosas no están funcionando muy bien en Centroamérica. Entonces, claro, tenemos más gente con mecanismos muy laxos de rendición de cuentas, estados de derecho que no hacen balances. El clásico balance de poderes, ¿verdad?, entre la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Ejecutivo, no funciona en los países centroamericanos. El Ejecutivo todavía permanece muy fuerte, desbalancea los otros. Y ahora, volviendo, digamos, al tema que introdujeron sobre la militarización, ahora también hay otro actor que se está fortaleciendo de manera desproporcionada en el sistema político, que son los ejércitos de los cuales tenemos, digamos, historias pavorosas en los recientes. Entonces, aparte de que no tenemos esos controles, tenemos estos desbalances de poder de un actor que puede hacer muchas cosas sin ninguna restricción prácticamente. Bueno, sí. No quisiera agregar algo muy rápido a lo que decías, Daniel. Es cierto, ¿verdad? O sea, hay más pluralismo, hay más opciones y eso pareciera que no lo resuelve todo. Pero es importante entender que hace 30 años no existía esa opción, ¿verdad? Y la opción era básicamente el acceso al poder, era tremendamente concentrado. En muchos países era a dedo, ¿verdad? Era designado. Al romper ese esquema, hoy tenés la opción de que más gente participe. No en todos los casos eso lo resuelve, por eso es importante educar más a la población. Pero sí es cierto que si uno ve los casos en Centroamérica, hoy partidos de oposición denuncian al partido de gobierno, ¿verdad? Y a la par de esos partidos de oposición, grupos sociales. Ocurrió en Guatemala, ha ocurrido en Nicaragua. Yo quisiera que con más fuerza, no tanto, pero hoy ya hay espacios dentro de la escena política, dentro de los congresos con partidos de oposición que se atreven a denunciar casos de corrupción que antes no salían a la luz pública. Desde ese punto de vista, yo diría, es un paso adelante. No hemos llegado a la meta, sin duda alguna, ¿verdad? Pero creo que vamos en el camino correcto en términos de hacer el sistema político más plural. Ahora hay que mejorar la calidad de ese sistema político. Carlos, tal vez volviendo al tema del crecimiento de los ejércitos, a veces tenemos, ¿verdad? Este es un análisis muy nuestro desde nosotros y hacia nosotros, ¿verdad?, como país, y ha estado mucho la discusión de que está creciendo, digamos, el ejército en Nicaragua por compra de equipos y lo que fuera Rusia, pero viendo también los datos del estado de la región nos damos cuenta que en realidad están creciendo casi que todos los ejércitos, excepción de Costa Rica, que no tiene ejército, digamos, pero con una colaboración de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces tal vez contextualizar qué es lo que, digamos, significa, porque claro, nuestras noticias normalmente son Nicaragua, los tanques que vienen de Rusia, pero bueno, vamos a ver, en Costa Rica, si bien no tenemos ejército, pues hay una colaboración en el tema, digamos, bueno, y esta semana además de donación de equipos, ¿verdad? Y todo esto en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? Una de las noticias probablemente no tan buenas de los últimos 15 años es básicamente que la región se hizo más vulnerable, si es posible, al crimen organizado transnacional. Particularmente tiene el primer tinte, sería el tinte típico del narcotráfico. Sin embargo, ahora tiene otro tipo de expresiones que ya se han hablado en algunos otros momentos. ¿Eso que nos ha llevado? Que, por ejemplo, de alguna forma u otra hay una gran obsesión, especialmente de los Estados Unidos, con respecto del narcotráfico y el impacto que puede tener en estos pequeños 7 países, porque también de alguna forma u otra esto puede repercutir en ellos, no solamente en el trasiego de drogas, sino en el trasiego de otro tipo de cosas, como por ejemplo de migrantes, que es uno de los datos interesantes que nos dice el Estado de la Nación. Aparte que el bono demográfico va cambiando, existe todavía una gran cantidad de población centroamericana que se quiere ir a los Estados Unidos para cumplir su sueño económico y demás. Pero ¿qué es lo importante decir con todo lo de la militarización? Los ejércitos del Triángulo Norte, Honduras, Salvador,
Guatemala, se han visto fortalecidos porque han habido enfoques en que los ejércitos se deben utilizar para combatir contra la violencia interna y además contra el narcotráfico. Eso ha llevado a un crecimiento muy desproporcionado, digamos, del equipamiento y de otro tipo de cooperación de parte de los Estados Unidos a ese lado. Y eso no solamente típico del Triángulo Norte, aquí lo tenemos, pero de alguna forma un poco más limitada al no tener ejército en esa medida. ¿Qué es lo importante destacar acá? Que digamos, la región sigue siendo muy vulnerable porque sigue siendo tremendamente débil en su institucionalidad y, ojo, se encuentra en probablemente la institución más sólida en casi todos los países, los ejércitos, la potencialidad de tener algo para poder cambiar una situación que, como ya mencionaron los colegas, tiene que ser mucho más integral, tiene que incluir educación, tiene que incluir fortalecimiento del Estado de Derecho, controles democráticos y tiene que incluir de alguna forma u otra una cooperación intrarregional, porque además eso es otro tema que tenemos. O sea, todavía nos seguimos viendo nosotros como 7 pequeños paisecitos y no necesariamente como un bloque regional que debe discutir una gran cantidad de temas en conjunto. Ya tenemos lecciones de éxito, pero todavía hay mucho por hacer. Marcela, yo creo que esas noticias de la militarización, especialmente de los vecinos de Nicaragua, a veces exageran un poco, digamos, hacen una alarma como de si ya nos van a invadir con los tanques, claro. ¿Verdad? En mi opinión, ese no es el peligro para Costa Rica, no es una invasión el peligro, eso está, digamos, como muy lejos. El peligro más bien deviene de la inestabilidad política que se pueda generar en el país de a la par, o sea, es como si su vecino de a la par de la casa tiene problemas y conflictos familiares, ¿verdad? Claro. Y las repercusiones que puede tener eso para nosotros y para toda la región. Porque una cosa que siempre repetimos cuando exponemos el estado de la región es que este es el vecindario en el que convivimos, ¿verdad? Es por eso que es muy importante. Aunque usted tenga una casa bonita, si está en un vecindario feo, nadie lo va a querer ir a visitar, ni va a querer ir a invertir donde usted. Entonces, son más bien peligros indirectos, no es que los ejércitos hondureño y nicaragüense, que son los que más se han fortalecido, van a venir a invadirnos, ¿verdad? Es más bien por la descomposición política que se pudiera generar a partir de este desbalance de fuerzas tan grande. Y además que no sería un problema si estos países estuvieran bien en otros ámbitos, pero como hemos visto en educación, en justicia, por ejemplo, Honduras gasta $41 por habitante en su ejército, en su fuerza armada, y gasta apenas $19 por habitante en su poder judicial. Entonces cuando dice, bueno, si no tuvieran tantas otras necesidades para las cuales ese dinero pudiera ser redirigido, bueno, tal vez no sea un problema que tenga un ejército fuerte lo tiene Estados Unidos, Inglaterra, y no es problema, ¿verdad? Pero hay toda una contención institucional, hay un Estado de Derecho, hay otras cosas, entonces ese digamos es el riesgo de esta militarización. Agregarle, perdón, a eso nada más en óptica histórica, además la injerencia de los ejércitos o del poder militar en los asuntos civiles en Centroamérica, ¿verdad? Que creo que ese es como el fantasma, o uno de los fantasmas que hay que evitar en la región también, ¿verdad? Y además agregar la corporativización de los ejércitos. O sea, los ejércitos antes tenían un rol casi que exclusivo de la defensa del Estado o de la percepción de lo que era el Estado y la sociedad. Ahora tenemos ejércitos en algunos casos, como el de Honduras y el de Guatemala, que digamos se volvieron corporaciones en sí, con inversiones en algunos campos, que además tienen un poder de veto importante, aparte de las armas, un juego empresarial y otro tipo de juego corporativizado dentro del sector político del país. Me parece, digamos, muy importante lo que ustedes están señalando. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a retomar estas opiniones que nos acaban de brindar nuestra y nuestros invitados. Ya volvemos. Regresamos a Sobre la Mesa, en nuestra última etapa de este interesante programa que hemos tenido hoy con nuestra y nuestro invitado. Estefan, hace unos instantes estábamos hablando del peligro que significa el reposicionamiento
de los aparatos de defensa en Centroamérica, no en un contexto de amenaza externa, de que ese crecimiento significa una amenaza entre los países, sino que de la inestabilidad que puede ocurrir dentro de los países. La pregunta que le quiero hacer es esta. Hasta ahora, los ejércitos no han jugado un rol importante, salvo en el caso de Honduras durante el golpe, pero digamos en las manifestaciones que se hicieron en Guatemala, las marchas de las antorchas en Honduras y en otras manifestaciones, los ejércitos todavía no han jugado un rol importante. La pregunta es, ¿qué variables están viendo ustedes, además del incremento del gasto y de compras de algunos aparatos, qué otros indicadores están viendo que nos digan que eso realmente se puede convertir en una inestabilidad interna? Claro, esa es una muy buena pregunta y tiene que ver básicamente con la capacidad que tiene el Ejecutivo en función de echar mano del ejército. Vamos a ver, pongamos un poquito esto en contexto. El problema de los ejércitos, como ya se habló, no es tanto el tema de la invasión. Yo no creo ni siquiera ir a guerra centroamericana, no está por ahí. El gran desafío es evitar que los poderes políticos en ejercicio eviten el ejército contra sus propios ciudadanos, que además está ocurriendo en muchos otros países, ¿verdad? Algunos de ellos en África. Y el tema aquí es que frente a estados débiles, que ese es el punto, hoy tenemos una institucionalidad estatal muy débil, que no brinda servicios, una ciudadanía que cada vez demanda más, que cada vez protesta más frente al poder político y además con pluralismo político. Hoy cada vez hay voces disonantes, ¿verdad? Ocurrió por la vía institucional y relativamente pacífica, por ejemplo, en Guatemala, el cambio en la presidencia y vicepresidencia por todas las denuncias que hubo. Pero la gran amenaza, o más bien el peligro, es que los ejércitos, como se han venido fortaleciendo, sean usados contra la propia población en casos, por ejemplo, de fuertes tensiones sociales, ¿verdad? Y lo cierto es que las tensiones sociales en Centroamérica han venido creciendo desde el punto de vista de una sociedad civil más fuerte, partidos políticos de oposición, y ese es uno de los flancos que hay que enfrentar, sobre todo por el otro argumento que decía Evelyn. A la par de eso tenemos poderes judiciales que son los encargados de dirimir los grandes conflictos sociales debilitados, ¿verdad? De manera que ahí no hay un buen balance en la relación de poderes. A eso agregaría también algunos organismos electorales que también están minados en su poder. Por ejemplo, en el informe se menciona algunas de las, diríamos, denuncias de la comunidad internacional por el organismo electoral en Nicaragua, en las últimas elecciones del 2011, además muy politizado, en algunos casos en Honduras, ¿verdad? Que además siguen generando mayor tensión social. Ese es un flanco que a mí particularmente me preocupa en términos del uso de la Fuerza Armada. En conclusión, no es que estén haciendo algo proactivo, pero se están reservando la prerrogativa de participar porque no se les están creando los controles que debería haber de la autoridad civil hacia la autoridad militar. Eso no se ha fortalecido. Entonces, aunque no los usen, ahí están latentes, está, digamos, la mesa servida para que se usen en cualquier momento. Pero Evelyn, perdón, sí los han estado, digamos, sí se han utilizado en temas, digamos, para seguridad, ¿verdad? Sí, porque no, ellos patrullan, por eso, patrullan en entonces, la calle ¿cuánta incidencia? como policías civiles, hacen también actividades de medio ambiente, patrullan parques nacionales y reservas, se involucran en temas de desastres naturales, cuando hay que hacer actividades humanitarias, de rescate, o sea, realmente tienen un abanico muy amplio de Claro, de pero ahí lo que me preocupa es que para la ejecución de políticas de mano dura, o súper dura, como en algún momento se ha planteado, para temas de seguridad, que además siguen siendo un problema, la violencia y la criminalidad en Centroamérica, han echado mano, ¿verdad?, de los ejércitos. O sea, eso, ¿cuánto ha legitimado esa condición para que intervengan en temas de seguridad en políticas, digamos, de mano dura? Sí, eso tiene que ver también con la debilitada imagen de las policías nacionales, que en casi todos los países están penetradas, ¿verdad?, por el crimen organizado. Entonces, frente a eso, a esa imagen tan
mala que tienen los policías, lo que queda Es el ejército, digamos, que igual no se ve todavía como en el nivel de penetración que tienen las policías. Y hay que tener también una contextualización histórica. Durante más de 100 y poco más de años, la institución fuerte, sólida, funcional y admirada en algunos casos ha sido el ejército. En 30 años de democracia, digamos, o de transición democrática, todavía la sociedad no ha logrado que vayan otros entes que lo vayan sustituyendo gradualmente, y eso incluye las instituciones de control que estábamos hablando. Eso es importantísimo tenerlo claro, porque el ejército parece que ser la primera llamada que se hace para solventar temas complicados, temas fuertes, como el crimen organizado, como la protección ambiental. Ahora probablemente tendrán un rol importante con la crisis migratoria que está ocurriendo en los diferentes países, con el paso hacia los Estados Unidos y otros países, digamos. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Qué puede pasar, digamos, a futuro? Como estaba diciendo Estefan, los ejércitos probablemente ya no tienen esa tentación de estar en el gobierno, pero sí tienen la tentación de estar metiéndose en varios asuntos públicos, en particular porque además ahora son interesados por otros mecanismos más allá de la protección y de la soberanía del Estado, que como ya habíamos hablado, tienen intereses económicos que los cuales tienen una capacidad de poder de alguna forma u otra influir, y no solamente influir, sino que de alguna forma u otra cambiar la situación en su favor. Estoy sorprendido, digamos, por lo que acabo de escuchar de ustedes. Acabo de hacer un viaje hace, no voy a decir cuántos años, ¿verdad? Para no delatarme, pero es que es muy interesante. Yo recuerdo el primer informe que hicimos de seguridad, y aquí delato a Carlos, que trabajamos juntos hace muchos años, hace poquitos años, mejor dicho, en el primer informe de seguridad que hicimos, ¿verdad? Sobre el Tratado Marco de Seguridad. Y la preocupación en ese momento era la relación cívico-militares. Creímos que ese tema ya estaba superado. Y ahora ustedes me dicen que el gran problema ahorita de Centroamérica con el crecimiento de los ejércitos es el control que tienen los civiles sobre los militares. O sea, ¿qué nos está pasando? Evelyn, tal vez podrías ayudarnos a entender esto. Bueno, no, es que en realidad no se han generado después de los acuerdos de paz mecanismos efectivos de control sobre lo militar desde las autoridades. Por ejemplo, digamos, ¿quién puede tener al ejército? Es la pregunta. ¿Quién podría eventualmente una democracia? ¿Quién debería estar? Los congresos, por ejemplo, para hacer control político, una sala constitucional o un tribunal constitucional fuerte, un poder judicial en su conjunto, justicia militar fuerte. Nada de eso se desarrolló en la región, ¿verdad? Los congresos, dificilísimo ponerlos de acuerdo para cosas menores, ahora muchísimo peor para controlar o supervisar el ejército. Entonces, como no hubo mecanismos, no se desarrollaron mecanismos, todavía sigue ahí la posibilidad de que hagan la salvedad que vos llamaste. Para mí no es una salvedad del golpe de Honduras, es que hay evidencia, bueno, que todavía son los que llaman, como es. O sea, son los que llaman para la crisis, son los bomberos que uno llama para la crisis. Entonces ese poder puede ser muy bien usado o no. O sea, es que es como un cuchillo de doble filo. Puede ser una pregunta complicada. Entonces, en ese sentido, con esas particularidades y preocupaciones que ustedes están señalando, ¿qué papel ven de Estados Unidos en la región? ¿Volveremos a tener un Estados Unidos más preocupado por Centroamérica? Yo soy aquí un poco más crítica, y es que en el estado de la región hicimos unos estudios sobre esa cooperación en los últimos 5 años, casi asciende a los $800 millones, pero también hicimos una tablita que está ahí de compras de armamento de la región a Estados Unidos, que asciende a $2.500 millones. Eso lo vi. Entonces es como una puerta que se devuelve, ¿verdad? Estamos comprando 3, 4 veces más en armamento a ese país que lo que estamos recibiendo de cooperación para la seguridad, que además tiene un enfoque muy de la parte coercitiva, ¿verdad? De la parte esta, que ese es otro problema de fortalecer a los ejércitos. Los ejércitos son coercitivos, ¿no? Por su naturaleza, ellos no pueden hacer labores preventivas, entonces
Este tema de la seguridad, de la inseguridad en la región, que es el tema. Es el tema. ¿Verdad? Nos estamos matando en la región con, por supuesto, diferencias por países, etcétera, pero es la región más peligrosa del mundo, ¿verdad? Es la de más homicidios, eso ya lo hemos oído muchas veces en los noticieros. Ya se ha probado que con represión no cambian esas estadísticas, eso no va por ahí. Necesitamos prevención, necesitamos enfoques integrales, política social y lamentablemente al dirigir cooperación internacional hacia la parte represiva de ejércitos, de compra de armamento, hay que escoger porque los recursos son ilimitados, entonces dejamos la parte preventiva. Educación, programas sociales, recuperación de jóvenes ninis, los ni trabajan ni estudian. Esas cosas requieren mucho dinero y mucha inversión del Estado y se está dirigiendo hacia otro lado. Yo leyendo el tema de violencia y criminalidad me daba un poco de susto, de temor y de tristeza ver que ser mujer, menor de edad y joven es factor de riesgo en nuestra región. Es decir, casi que cualquier persona está en situación de riesgo de ser, digamos, violentada de diferentes formas, que eso en realidad es algo muy preocupante, ¿verdad, Daniel? Sí, nosotros no quisiéramos ponerlos en un zapato muy apretado, porque nos queda poco tiempo, y hacer una reflexión final, pero solamente les quiero agradecer el espacio que ustedes han separado para conversar con nosotros dos, con Marcela, conmigo, con las personas que ven el programa, agradecerles los aportes que han dado y solamente ver si hay alguna presentación próxima al programa antes de despedirnos. Ahorita se está haciendo una serie de presentaciones en todas las capitales de Centroamérica. Creo que la de San José va a quedar para octubre aproximadamente para tener un buen conversatorio, un debate. Además sobre los intereses de Costa Rica en la región, no podemos separarnos de eso. Si las personas pueden descargar el programa, buscan Estado de la Región y ahí les aparece el informe. estadodelanacion.or.cr, ahí les aparece el informe, las ponencias, bases de datos, todo lo que se usa para elaborar el informe está ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas Marcela. gracias, Estefan, Evelyn, Carlos, gracias. Y a ustedes en sus casas por habernos acompañado el día de hoy. Les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.